Saludo de nuevo a los que siguen este curso de Historia de la Filosofía en forma de vídeos de YouTube, diciendo que el actual pienso dedicarlo a una de las características que comienza ya en el siglo XVI-XVII y atraviesa toda la Edad Moderna, es el surgimiento del sujeto. Respecto a la afirmación intelectual del sujeto, que empezó, ya digo, en la filosofía del siglo XVII, hay que recordar que la medieval ya había reconocido la existencia de un contenido inmanente a la conciencia. Cuando ese pensamiento se situó en primer plano, algo que sucedió ya con Nicolás de Cusa, un filósofo colocado en la raya de los dos territorios, comenzó la Edad Moderna. Cuando dejó de ser algo secundario en el interior de la filosofía, adquirió un ímpetu creador fundamental sobre el que se hizo reposar todo el conjunto intelectual y moral de la nueva época. Entonces se abandonó a aquella ingenuidad natural que pretende ver el espíritu del hombre directamente imbricado en las cosas, y al igual que la reflexión de la luz en los espejos exige una explicación, la existencia de un ser que conoce, por más cotidiana y natural que nos parezca, se convirtió en un problema al que hubo de enfrentarse el filósofo. La vuelta sobre el sujeto que encarna la filosofía moderna se comprende mejor al contrastarla con la de San Agustín, el pensador que puso la voluntad, el sentimiento y el alma por encima de las cosas relativas al espacio y al tiempo, por encima de los datos de la percepción y del conocimiento objetivo. A diferencia del de San Agustín, el yo hallado por la Edad Moderna es un intelecto puro presente por igual en la naturaleza y en el sujeto, por lo que su búsqueda no fue distinta del estudio del espacio, el tiempo y la investigación empírica. Esta era la orientación del cusano, ya mencionado, a la que no fueron ajenos el escepticismo de Montaigne, el racionalismo, el empirismo y la ciencia natural. Por más que ésta olvidara posteriormente su origen y, continuando la ontología antigua, volviera su atención exclusiva sobre el ser. Que el yo fuera entendido como intelecto puro igual a la naturaleza explica que la ciencia no naciera de la observación. De otro modo, la teoría heliocéntrica no habría surgido antes de la invención del telescopio, ni se habría descubierto el principio de inercia, que es el fundamento necesario de la física clásica. Los principios científicos más importantes de la Edad Moderna proceden de la sustitución del experimento real por el imaginario, lo que no era más que confiar a la fuerza de la mente las conexiones necesarias entre los fenómenos. La observación empírica solo habría enseñado cómo son las cosas, no cómo tienen que ser. El científico se libró de las explicaciones teleológicas de la filosofía aristotélica y construyó un sistema mecanicista para las ciencias de la naturaleza. Copérnico fue el iniciador. Había continuado a su modo la tradición platónico-pitagórica penetrante en la Baja Edad Media, inclinándose por una hipótesis matemática que, aparte de facilitar el cálculo mejor que la de Ptolomeo, respetaba el centro del sistema para su astro rey, el Sol. Descartes, pese a que debe ser sustraído de esa corriente pitagórica por su extraordinaria originalidad filosófica, permaneció sin embargo fiel a su influjo más profundo al defender vigorosamente que todo conocimiento físico es medición, lo que le hizo creer que es posible deducir la estructura global del universo copernicano, solucionando los problemas más simples que pudieran plantearse respecto al movimiento de los cuerpos. Sus ideas sobre la materia, sobre la res extensa, constituyeron la demostración de que el universo en su totalidad, con la Tierra dentro de él, tiene una estructura fundamentalmente geométrica, lo que es contrario a todo empirismo y se opone por ello frontalmente a Aristóteles. Su éxito fue indudable, pues su concepción general del universo como una gran máquina corpuscular regida por leyes poco numerosas y sencillas no se puso en tela de juicio en los siglos posteriores. Era una concepción metafísica del universo material tan perfectamente ordenada y entrelazada como las matemáticas. No otro era el ideal al que había apuntado la ciencia moderna desde su nacimiento,
un ideal que triunfó sin resistencia alguna, pese al empirismo arrollador de Newton y a la derrota de la física de Descartes frente a la de éste. El mérito del racionalismo cartesiano fue destruir los obstáculos que impedían imaginar la naturaleza como un mecanismo tan perfecto y unificado que una sola mente pudiera llevar a cabo la tarea de captar la totalidad del sistema. Tan convencido estaba de ello que aspiró a llevar a cabo él solo toda la revolución científica, para lo cual creyó que bastaba con hallar una verdad metafísica necesaria que sirviera para razonar por deducción hasta abarcar el vasto dominio de los cielos y el juego general de los elementos. Así redujo el experimento a un papel subsidiario, subordinado, el de mostrar los pormenores de la materia cuando el razonamiento a priori hubiera concluido que las posibilidades de combinación son varias y no una sola. El espíritu geometrizante de Descartes sobrevivió al naufragio de su sistema natural, pues la física de Newton, aunque adolecía de un excesivo empirismo, fue su continuadora. Los seguidores de Newton, comprobaron que era fácil atemperar su empirismo y apoyándose en las sugerencias del maestro acerca de la extensión y la vis inertiae, la fuerza inercial, como las más esenciales cualidades de los cuerpos, se dieron al estudio de un mundo hecho de masas trasladándose según variables espaciotemporales, lo que posibilitaba la tarea de formular leyes matemáticas a su respecto. Este hecho fue al principio un hecho epistemológico, pero por reducir el movimiento de la materia, todos los movimientos de la materia, a exactas leyes numéricas, se dio el paso de pensar que los cuerpos son masas a pensar que los cuerpos no son nada más que masas, pudiéndose explicar todo lo demás por factores externos a los cuerpos mismos. En otras palabras, las cualidades no mensurables se hicieron irreales y se llegó a atribuir realidad absoluta a las mensurables, lo que era indudablemente una opción metafísica. Era la utilización de la metafísica como un instrumento para la matematización del mundo. El rígido mecanicismo de la ciencia del XIX fue una consecuencia necesaria de estos factores. El retorno al yo fue, en definitiva, la metafísica del puro intelecto, un conjunto de leyes necesarias para la naciente ciencia de la naturaleza. En la filosofía también operó una transformación sin precedentes, al hacer que ésta se convirtiera en teoría del conocimiento, en contraste con la filosofía griega y la medieval, que habían dado la máxima importancia a la ontología. La teoría del conocimiento había sido siempre un apartado de la metafísica, porque las cuestiones sobre la capacidad cognitiva del sujeto eran una consecuencia que derivaba de la ontología. Pero los modernos, entre los que no por casualidad cuentan algunos, como el primero, al escéptico Montaigne, no se preguntan cómo conocemos, sino cómo es que conocemos algo, como se ha dicho en otro vídeo. Por eso no escribieron tratados sobre el ser, sino sobre el conocer. Solo muy tardíamente se habrán de atrever algunos filósofos como Hegel, ya en el siglo XIX, a irrumpir nuevamente en el territorio del ser, pero también sobre ellos pesará de forma muy clara esta nueva orientación sobre el sujeto. La auténtica heredera de la vieja ontología griega no fue la filosofía, sino la ciencia. Por último, el empirismo de Locke, Berkeley y Hume también continúa la tradición ya firmemente establecida por Descartes de iniciar en el sujeto la reflexión filosófica. Pero la orientación es distinta. En tanto que el racionalismo cartesiano, así como el de Spinoza y Leibniz, consistía ante todo en partir de verdades establecidas de manera universal y necesaria, es decir, al margen de la experiencia, el empirismo inglés, haciendo honor a la denominación con que se le ha caracterizado históricamente, no consiente arrancar de otras verdades que las procedentes de la experiencia sensible. Esta no había sido negada por el racionalismo, que se había limitado a asignarle el papel de material en que confirmar lo propuesto de la razón, porque estimaba que solamente así podía hablarse de verdades perennes, establecidas de una vez por todas. Pero el empirismo, que como se ha dicho,
acepta sin dudar que la filosofía debe partir de los contenidos de conciencia del sujeto, lleva a sus últimas consecuencias este postulado, particularmente en el sistema de Hume, pero solo para acabar minando el fundamento de la posibilidad de verdades inmutables. Este hecho basta para afirmar que el empirismo da al traste con la tradición metafísica que había partido del mundo griego. Había continuado durante toda la Edad Media, con alguna excepción sobresaliente, como la del pirronismo en la Antigüedad y la de Ockham en el siglo XIV, y había culminado en la ciencia natural y en la filosofía de Descartes, Spinoza y Leibniz, un desafío de hondas consecuencias que solamente Kant se hallará más tarde en disposición de poder afrontar. Hasta otro vídeo, amigos.